Bienvenidas a todas las personas aquí conectadas. Muchas gracias por su puntualidad. Mi nombre es María José Mendoza y soy especialista curricular en el equipo SER. Y me alegra saludarlos y tener la oportunidad de presentar a nuestra ponente. Ella es Anne-Laure Bourgeois, psicóloga y fundadora de Querida Yo, clínica de salud mental con enfoque integral, preventivo y basado en evidencia. Desde la clínica se ofrecen servicios clínicos, grupos de apoyo y soluciones en salud mental dirigidas a empresas, comunidad e individuos, con atención a parejas, familias, niños, niñas, niños y adolescentes, integrando terapias psicológicas validadas científicamente. Su trabajo nace de un compromiso personal con el bienestar emocional, la prevención y la creación de espacios seguros, empáticos y accesibles para la salud mental. Podemos ver su contacto y es unlockbourgeois@gmail.com o facebook.com/querida yo. Recibámosla con un fuerte aplauso y demos inicio a esta sesión titulada No soy suficiente o sí, síndrome del impostor y bullies mentales. Adelante, Anne. Hola, buenos días a todos. Voy a compartir mi presentación, un segundito, aquí. Muy bien. Buenos días, Ana. Buenos días a todos. A ver, ok. Aquí está. Muy bien, pues vamos a empezar el día de hoy con nuestra plática sobre el síndrome del impostor. Como me presentaron, yo soy Anne, soy psicóloga y pues fundé una clínica de salud mental. Estamos ubicados en Chihuahua, esto es parte de nuestro equipo y estamos en Chihuahua, México, en el norte. Aquí pueden ver nuestras instalaciones, pequeño comercial aquí de nosotros. Y el día de hoy en esta plática, no vamos a estar exigiéndonos más, no vamos a tratar de hacerlo mejor, no vamos a tratar de ser más eficiente. Al contrario, lo que queremos es como aprender a ser nuestro mejor aliado. Yo les digo mucho a mis hijos cuando se pelean entre ellos, les digo, hay suficientes gentes en el mundo que quieren pelear con ustedes para que anden peleando en casa. O sea, no peleen en casa. Entonces, aplica también contigo mismo, de que no pelees contigo mismo. Muy bien. Entonces, ¿han escuchado del síndrome del impostor antes? Me gustaría ver, pueden abrir su micrófono o también usar las reacciones. Si lo han escuchado, me pueden poner como un pulgarcito. Muy bien. Ok, lo han escuchado. Muy bien. Entonces, vamos a ver, pues, ay, déjame ver aquí. Vamos a ver, pues, entonces, ¿alguien que me puede decir qué es ese síndrome del impostor? ¿Quién me lo platica? Voy a tratar de estar pendiente del chat al mismo tiempo. Ay, qué bonitos que levantan la mano, sé que son maestros muy educados, porque luego trabajo en empresas y todos abren su micrófono a la vez y todos quieren hablar, pero me encanta. Bueno, el que me aparece primero es Marco. Adelante, Marco. Cuando tienes algún, vamos a decir, privilegio o algún cargo Ajá. y no conoces que tienes las capacidades o habilidades para satisfacer las necesidades. Entonces, Se está cortando, que está no sé si se está cortando solo para mí o si todos, para todos. Para todos. Ok, a ver si quieres revisar tu internet. Denise. Sí, Denise, adelante. Hola. ¿Ya me escuchan? Hola. Sí. Tengo entendido que el síndrome del impostor es cuando tú mismo, o sea, te bloqueas o no crees en ti de que no, es que si hablo me puedo equivocar, o cuando tienes pensamientos negativos hacia ti mismo, de que no puedo,
no lo voy a hacer, y si lo hago y se burlan de mí, o todos esos pensamientos negativos, la vocecita en nuestra cabeza, pero como que son puros pensamientos negativos. Ajá. Sí, justo. Y aquí en el chat también nos confirman cuando dudas de tus habilidades, de tus capacidades, que no te sientes capaz, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces vamos a entrar justo en el detalle de qué es, porque antes de poder como sanar algo o trabajar en algo, necesitamos poder identificarlo, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos y vamos a entrar de uno en uno, a ver si reconocen algunos. Yo los invito a, pues no sé si traen como un cuadernito o algo que puedan apuntar ahí donde están, que vayan marcando como un pequeño check o una pequeña anotación a lo que sí notan que tienen en ustedes. Porque ese es el primer paso, o sea, poder detectarlo para poder trabajarlo. Y les tengo una pregunta, bueno, la verdad es que el síndrome del impostor nos pasa alguna vez en la vida a todos. O sea, es muy raro que alguien no pase por eso, por ende, como que no es un trastorno mental, o sea, no está en el libro de diagnósticos, porque es algo relativamente normal que puede suceder a todos, ¿no? En algún momento. Pero luego hay mucha investigación que muestra que este síndrome del impostor le pasa más a las mujeres. ¿Por qué creen que sucede eso? ¿Alguien tiene una explicación de por qué pudiera suceder más el síndrome del impostor en mujeres? La cultura, me dicen acá por el chat. Falta de confianza, la carga mental. Somos más críticas porque somos más emocionales, más autoexigentes. Estoy leyendo hoy. Cuestiones sociales, sobrepensar, multitareas, carga de trabajo, la sociedad exige más, presión cultural, cuestión cultural. Y sí, todo eso es muy cierto. O sea, también tiene mucho que ver con la crianza, ¿no? La crianza de las mujeres, de que tú tienes que ser pequeña, no tienes que usar mucho espacio, ni físico, ni mental, ni oral, ¿no? Entonces hay muchas razones, es multifactorial obviamente, pero tiene que ver mucho con la cultura y con la crianza que tuvimos. Entonces, bueno, no significa que los hombres no lo vayan a tener, pero es muy común en las mujeres. Ok, entonces vamos a ver. Primera señal, empezamos a tener pensamientos como no soy suficiente, no merezco el reconocimiento, no merezco lo que tengo, solo logré esto por error o suerte, no pertenezco aquí, no soy tan buena como los demás y solo finjo que pertenezco. Este tipo de pensamientos. ¿Cómo se vería en un ejemplo de nuestra vida cotidiana? Bueno, pues imagina que te felicitan porque tuviste una súper buena clase, de que otra maestra te vio y te dice de que estuvo bien padre esa clase, la llevaste súper bien, y luego tú empiezas de que, seguro, hoy participaron porque el tema era fácil, no porque yo expliqué bien, o sea, no tiene que ver conmigo, de seguro es por algo exterior. Entonces hay esa creencia de no merecer los propios logros. Alguien que lo ha sentido alguna vez en su vida, de que no me merezco mis logros y los atribuyo a algo exterior. Me pueden poner manita si alguien lo ha llegado a sentir. O sea, no pasa nada, es muy normal que lo hayan, no que sea chido, pero es normal, es común que lo hayamos llegado a sentir. Sí, entonces empezamos a atribuir nuestros logros por cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Desmeritamos nuestros logros. Ok. Luego, otra señal es que estamos como insatisfechos con nuestro progreso. Es muy común pensar que, pues, en el síndrome del impostor, que somos un fraude y que en cualquier momento nos van a descubrir como el fraude que somos. Entonces, por ejemplo, tu grupo le fue bien para un examen, tuvo buenas calificaciones como grupo, y en vez de estar como satisfecho con eso, dices, no, pues es que solo lo memorizaron, la verdad es que no sé si aprendieron, no reflejan necesariamente su aprendizaje, entonces no tiene que ver con que yo hice un buen trabajo de aprendizaje, solo tiene que ver con que se lo memorizaron todo. ¿Sí? ¿Les suena eso como esa insatisfacción como continua de que lo que hago no es suficiente?
Ajá, cuando los demás observan dicen por el chat, cuando los demás observan tus habilidades y tu potencial, menos tú. Sí, ok. Y luego se manifiesta también con una inseguridad, o sea, inseguridad respecto a tus habilidades, capacidades y logros. Como explicas un tema nuevo y empiezas a pensar, empieza tu diálogo interno, como nos decía la compañera al inicio, como las voces de tu mente, que no son esquizofrenias, son nomás tu diálogo interno, empiezas con tu diálogo interno de lo estoy haciendo mal, de seguro están confundidos, nadie está entendiendo nada, y lo atribuyes a ti, ¿no? Entonces, bueno, eso sería como la inseguridad constante. Muy bien. El siguiente es este miedo, lo que les decía, de que pues con el síndrome del impostor te tiendes a sentir como un fraude, entonces hay ese miedo constante de que te descubran. Entonces, de que, por ejemplo, tienes una evaluación docente, tu evaluación semestral o anual, no sé, y piensas, ya se van a dar cuenta de por qué me dieron este puesto, ya se van a dar cuenta que soy el fraude que soy, ¿no? Entonces, ahí estás constantemente viviendo esa ansiedad de que te descubren. Ok, esto es muy, muy, muy fuerte y puede ser como muy problemático de que evitas oportunidades por el miedo a fracasar, por tener esa creencia de que no soy suficiente. Eso se ve mucho lo que les decía como en las mujeres, de que me ofrecen una oportunidad a lo mejor de coordinador académico. Y no lo voy a tomar porque luego se van a dar cuenta que no soy suficiente, que no soy buena y eso. Entonces te proponen un proyecto escolar, pero no, como me van a hacer preguntas que no voy a poder responder, entonces mejor no hago nada y evito la expectativa que tengo del fracaso. Muy bien. En general, tener estándares muy altos y al no lograrlos, o sea, no lograr tu autoexigencia, te castigas como de forma muy severa. Y eso nos lleva también a la procrastinación. Si tú tienes el síndrome del impostor, probablemente eres una persona que tiende a procrastinar. No sé si alguien se identifica con eso. Algo no sale como tú querías y los alumnos pues no están como involucrados y te empiezas a criticar de forma muy severa. De que si fuera una buena maestra hubiera logrado que participara. Entonces te empiezas a criticar. Ok. Sobrecarga de trabajo por autoexigencia, lo que te lleva al estrés y burnout, esa es otra. Cuando tienes síndrome del impostor, como crees que no eres suficiente, que no lo estás haciendo bien, entonces tiendes a aceptar muchísimas tareas como para demostrar de que sí soy suficiente y aceptas un chorro de trabajo y hasta que ya estás completamente quemado. Entonces, también el tema del burnout es otro tema que viene como muy ligado con el tema del síndrome del impostor. ¿No me escuchan? Alguien dice no se escucha tan claro. ¿Me pueden poner de que si me escuchan o no? ¿Sí? Creo Ok. que solo se escucha un poquito bajito. Bajito, ok, qué raro. Voy a tratar de acercarme. Me van a ver de cerca, pero bueno. Quizá con un poco de eco también, pero Ah, el muy leve. eco. A lo mejor es por como que estoy en un cuartito y está, pues no vacío, pero a lo mejor se hace un poco eco. Ok, voy a tratar de hablar más cerca, más fuerte. Ok, entonces, ¿a qué se debe todo eso que nos pasa? La verdad es que los responsables son los bullies de nuestra mente, ¿sí? Vamos a tomar un pequeño test para ver cuáles son los bullies de nuestra mente. Entonces les estoy proyectando un QR, también les voy a mandar la liga por el chat por si lo quieren tomar como desde la computadora. A ver. Déjenme ver. Aquí están, se los mando por el chat, pero para que vayan entrando ya sea por el QR desde su celular o aquí. Ok.
Ok, como que algunos sí me escuchan bien al parecer por el chat y otros más o menos. Eco. Ok. Ok, ¿todos están pudiendo entrar a la liga o al QR? Sí. ¿Sí? Súper. Entonces, vayan entrando y les va a llegar a su correo su resultado. Y ahorita vamos a platicar a detalle de qué significa. Si me pueden poner como una palomita, también de que el pulgarcito cuando ya lo pudieron contestar. A ver, en el chat me dicen que sí, todo bien. Les voy a dejar un minutito más y seguimos. ¿Cómo van? Me dicen si ya terminaron para ver si avanzamos o si necesitan más tiempo. ¿Listo? Les debe estar llegando, les digo, el correo con sus resultados y lo vamos a estar platicando. Ok, entonces ahorita vamos a ver, pues justo eso de por qué tenemos el síndrome del impostor, a qué se debe, qué son esos bullies. Ok. Es que no los veo, si estoy acá no los veo. Ok, sí, el correo ahí viene. Les debe de llegar, les digo, en un minutito. Mientras les llega a todos, vamos a ver un poco el contexto y llegamos a los bullies. Súper, ya todos, parece que todos están más o menos ya terminando. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del diálogo interno. ¿Han escuchado hablar sobre eso? ¿A qué les suena diálogo interno? A ver si alguien quiere participar. Tus pensamientos, nos dice Rodrigo, muy bien. Sí, secundaria Amada Espino, levantaron la mano. Hola. Sí, Hola. los diálogos internos son esta parte de, como, bueno, no sé si llamarlo las vocecitas, pero sí es cuando tú hablas contigo mismo, cuando tú te apruebas, te repruebas, te regañas, etcétera, pero todo es hacia ti mismo. Sí, excelente. Sí, es que cuando dices vocecita luego se confunde con la esquizofrenia, pero no, o sea, son tus voces internas. Todo bien en casa. Diana, ¿quieres agregar algo? Sí, gracias, concuerdo con la colega que contestó y por lo general solemos ser muy estrictos, duros y juiciosos en nuestro diálogo interno. A mí alguna vez una terapeuta me dijo, si tú le hablaras a una amiga como es tu diálogo interno, o más bien, mejor dicho, tú le hablarías a una amiga como te hablas a ti mismo, o sea, si hay un problema, si se me equivoqué, tú le darías
esa narrativa, no. Y me dijo, pues no, porque tendemos a ser más amables en nuestro diálogo con otras personas de lo que somos Ajá. con nuestro diálogo interno con nosotros mismos. Justo, o sea, probablemente tu diálogo interno ni siquiera le hablarías así a tu perro, ¿sabes? Muchas veces. Literal, literal. Aarón, ¿quieres agregar algo? Sí, me acordé de un libro que es El Caballero de la Armadura Oxidada, Ok. que este, él se asustó por escuchar su conciencia. Mm, Entonces, no podía creer que fuera tan crudo consigo mismo y fue cuando ah, ya no pudo escuchar no tenía que escuchar a las demás personas hasta que se escuchó a él mismo y se asustó. ajá. Entonces, a veces somos muy crudos con nosotros mismos. Sí, definitivamente. Y eso que dices de que no quería escuchar su voz, en la sociedad actual, la verdad es que tratamos constantemente de apagar nuestras voces internas. ¿Cómo? Pues estando en el celular, estando con sustancias, estando dormidos, estando viendo tele. Todo eso son cosas que hacemos para evadir como nuestras propias voces, un poco como el cuento que dices, ¿no? Y qué bueno que pudiéramos hacer como ese hechizo de que no puedo escuchar a nadie hasta que me escucho a mí. Ojalá, ojalá eso se pudiera. Muy bien. Entonces, nuestro diálogo interno tiene varios tonos. Hay tonos que son positivos, hay tonos que son neutral y hay tonos que son más negativos. ¿Sí? Diana, ¿ibas a agregar algo o levántate? Ese es de ahorita, de ahorita. Ajá. No, Muy la voy bien. a bajar, disculpa. Sí, no te preocupes. El diálogo interno positivo pues tiene que ver con algo que refuerza nuestra confianza, que es como optimista, ya sea hacia nosotros mismos, hacia el mundo o hacia el futuro. De que, por ejemplo, lo logré, estoy orgullosa de mí, puedo hacer eso, soy capaz de hacer esto, ¿sí? Pues tiende a ser más escaso, ¿verdad? Porque, como dicen, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos. El neutral, pues es como un diálogo interno como más como observativo, imparcial, es como estoy viendo las situaciones y no le meto tanto carga emocional. Por ejemplo, pues tengo que ir al súper, ¿no? Observo que ya no hay leche o tengo que recordar hacer ese proyecto o estoy cansado. Entonces, es neutral, ni nos hace bien ni nos hace mal. Y el diálogo interno negativo es ese diálogo de autocrítica, el que mencionan justo, ¿no? De que es más pesimista, autocrítico, ahí entra completamente el síndrome del impostor, cuando nos decimos cosas como no soy suficiente, no voy a poder hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces hay un ejercicio que es muy padre, que es de que justo haces silencio y te conectas con tu diálogo interno y tratas de observar cómo es más neutral, es más negativo, es más positivo, tratas de estar como consciente de tu diálogo interno. Entonces, eso nos ayuda mucho. Ok, entonces, ¿cómo es su diálogo interno? ¿Qué diálogo mantengo y cómo me hace sentir? Entonces, lo más importante también es preguntarnos de que, ¿puedo cambiar ese diálogo interno? Pues sí, obvio, es mucho de lo que hacemos en terapia, más que nada en terapia cognitivo-conductual. Lo que trabajamos es cambiar nuestro diálogo interno para uno que sea más razonable, más objetivo. Rodrigo, ¿tienes una pregunta, un comentario? Un Levantaste la mano. comentario, más bien. Yo recuerdo, voy a dar un caso que yo pasé. Ese diálogo ¿Mm? interno lo descubrí inconscientemente, pero ya en la época de la adolescencia, después de los 18 años, que en verdad fue muy fuerte para mí, para mi mente, que en verdad empecé a buscar mucha ayuda en diferentes lugares, simplemente por el hecho de empezar a escuchar ese diálogo interno ya más dominado. Ujú. Cosas que me ayudaron a cambiarlo, porque de verdad a veces era
aterrador porque me daba miedo al día escuchar ese diálogo interno que antes no escuchaba cuando era niño. Ujú. Pensé que era como una etapa que pasas de la infancia a la madurez, o de la adolescencia a la madurez. Entonces, me acuerdo que 2 libros me ayudaron mucho, Ujú. que hicieron cambiar ese lenguaje a positivo. No era Ajá. negativo de que te vas a suicidar y eso no, sino más bien era como de que todos saben que estás tú viviendo, existiendo, pensando, y eso me daba miedo, ¿no? Que ya supieran lo que yo iba a hacer, y empezaba a asustarme, y ya vivía asustado solo porque pensaba que la gente escuchaba mi diálogo interno. Entonces, me ayudó mucho un libro del psicoanálisis de Freud, en donde Ujú. habla de los tipos de conciencia, del yo, el superyo y otro más introspectivo. Ese fue uno, pero no lograba cambiarlo. Y después leí otro cuento de Carlos Castañeda, que Ujú. hablaba sobre el poder del diálogo interno también, Ujú. y creo que ahí leí también como un dominio de ese tipo de pensamiento. Y fue hasta que leí a Paulo Coelho con el libro del alquimista que me ayudó muchísimo a cambiar Ok. a cambiar a positivo ese diálogo interno que me sucedía. Y Ujú. lo que descubrí, si se los puedo compartir, era que si ponías atención al latir de tu corazón, que escucharas un poquito los latidos de tu corazón, ese diálogo interno tenías el completo dominio sobre él. Ok, pues es como una técnica de presencia, ¿no? Sí, es complejo el tema del diálogo interno porque también, por ejemplo, si ya estamos hablando de un trastorno mental, pues tu diálogo interno se siente muy poderoso y en veces muy negativo y no es como solo de echarle ganas, ¿no? A veces hasta tenemos que recurrir a fármacos para ayudar a bajar el diálogo interno porque de plano no podemos dejar de dar vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, es un concepto muy poderoso y hoy justo vamos a hablar de eso, de entrando en el tema del síndrome del impostor como nuestro pretexto para entrar a ese tema del modelo, del diálogo interno. Entonces les voy a platicar de un modelo a veces que usamos en la terapia cognitivo-conductual para explicar cómo funciona. Y ahí estaba viendo en el chat, muchos dicen de que la autoestima, el estado de ánimo, justo lo van a entender todo con este modelo a veces. Hagan de cuenta que el modelo dice, hay una situación que te sucede, que es la A, esa situación te va a generar un pensamiento o un diálogo interno, como le queramos llamar. A mí me gusta decir como que eso es la historia que yo me cuento. ¿Qué historia me cuento, no? Y esa historia que te cuentas, según la historia, pues vas a tener ciertas consecuencias, de consecuencias emocionales, consecuencias conductuales y sensaciones físicas, ¿no? Entonces ahorita decía, y el estado de ánimo, alguien, y el estado de ánimo, que sería como tu estado emocional, es parte de la C. Tú sientes algo porque lo piensas. Les voy a dar un ejemplo para que sea más claro. Hagan de cuenta que si yo pienso en una situación, digamos que la situación es que mi grupo le fue muy bien en sus exámenes estandarizados, ¿sí? Esa es la A, la situación. Y en la B, que es el pensamiento, ¿qué historia me cuento? Si me cuento la historia de que fue muy fácil y no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver conmigo, pues a lo mejor voy a estar como agüitado, como, pues sí, no tiene nada que ver conmigo. Ahora, si yo me cuento la historia al revés, de que el progreso de mis alumnos, pues también hablan de mi acompañamiento, de cómo yo les estoy formando, de cómo yo estoy enseñando, pues entonces me voy a sentir mucho mejor, ¿no? ¿Tiene sentido? A ver si me pueden poner pulgarcito. O para abajo, si no tiene sentido, también se vale. ¿Sí? Entonces, realmente nuestro estado de ánimo va a ser el reflejo de lo que pensamos. O sea, si tú te sientes triste, como lo que veíamos con el síndrome del impostor, si tú te cuentas la historia de que no eres capaz, pues obviamente te vas a sentir agüitado.
todos. O sea, cualquier persona que piensa que no es capaz se va a sentir triste, ¿sí? Entonces, ahora, no significa que tengamos que tener siempre pensamientos positivos. O sea, un pensamiento te puede decir de que cometí un error, lo voy a corregir y está bien porque soy un humano, cometo errores, ¿sabes? No digo que tengamos que tener pensamientos positivos por la vida, porque pues la vida no nos permite ser tan positivos tampoco. Entonces vamos a tener los pensamientos pues de que a veces nos equivocamos, a veces las cosas no salen, pero no tenemos que ir a ese nivel de soy lo peor, es catastrófico, todo me sale mal, que eso nos lleva a consecuencias pues terribles, ¿no? De emocionales. Entonces, eso es cómo funciona el modelo ABC. Realmente les digo, nos sentimos como pensamos. Les voy a dar otro ejemplo aquí. Si regresamos a nuestro modelo ABC, y yo les digo, la situación es que vamos a ir a la montaña rusa más grande de todo México. Esa es la situación. Cada uno de ustedes, ¿cuántos son? 552 personas que están aquí. Cada una de ustedes de persona van a tener diferentes pensamientos. Se van a contar otra historia. Por ejemplo, aquí en el grupo nos dicen, ya a mi edad sí me da miedo, ¿sí? Eso es la historia que se cuenta. Y eso, cada una de sus historias van a llevar consecuencias emocionales diferentes en cada uno. Entonces me gustaría aquí que nos pusieran una reacción, escoger un emoji que reflejan cómo se sienten en cuestión de esa situación. Lo pueden poner en el chat o lo pueden poner en el coso de reacciones. Muchos están así como, oh, otros están de que, yay, vamos, otros están de que corazón, otros que no. ¿Se fijan? No es la situación. Ajá, alguien dice súper emocionado porque me encanta. No se trata de la situación es exactamente la misma para todos. Pero lo que hace la diferencia es qué historias se están contando. Cada quien se cuenta una historia diferente. Y obviamente, quien se cuente la historia de que se va a morir de manera trágica, pues no está emocionado, o sea, está con terror. Y quien se cuenta la historia de que va a ser súper divertido, pues se va a sentir emocionado. Entonces, ese es cómo funciona, cómo se relaciona, pues, las situaciones que nos pasan en la vida con nuestro diálogo interno y como nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿por qué tenemos, ahorita alguien mencionó la autoestima, y sí es muy cierto, ¿de dónde vienen esas historias que nos contamos, no? Pues vienen de muchos lados, vienen desde nuestras experiencias de vida, vienen desde nuestra personalidad, de cómo fuimos criados, de todas las creencias sobre uno que hemos desarrollado. Ahorita que hablaban del diálogo interno, un compañero nos compartía de que se dio cuenta como en la adolescencia, el diálogo interno se puede ver muy claro ya en un niño de 5 o 6 años. A los 5 o 6 años tú puedes indagar un poco el diálogo interno de un niño y puedes percibir las nuances, ¿no? Entonces, se van a contar historias dependiendo de lo que vivieron. Ustedes tuvieron experiencias de vida, por ejemplo, si tus papás te decían, calladita te ves más bonita, que es algo pues que puede pasar. Entonces, pues tú creas una creencia sobre ti de que, bueno, mejor no molesto, no hay que molestar. Y creas una regla de vida de que si no molesto, seré querida. Si no hago ruido, me van a apreciar. Y eso te lleva a conductas de ser una persona más introvertida, una persona que no expresa sus emociones en grupo, que no levanta la mano para dar su opinión, etcétera, etcétera. Esas son conductas ya en la vida adulta. Pero todo eso es por como las historias que te vas creyendo a lo largo de tus experiencias de vida. ¿Alguien identifica como alguna experiencia de vida que genera ciertas conductas que tiene hoy en día?
o algunas creencias que dicen, ah, con razón me cuento esas historias. Por ejemplo, es muy común si tú viviste experiencias de vida que tienen que ver con el abandono, entonces hoy en día a lo mejor eres muy sensible a eso. Tu diálogo interno siempre te va a estar diciendo, te van a abandonar, te van a abandonar, te van a abandonar, no vales, no sirves, no eres suficiente, etc. Sí, aquí en el grupo nos están poniendo de que los hombres no lloran. Excelente ejemplo de que experiencias de vida, se te reprimía cuando llorabas, entonces se hace la creencia de que los hombres no lloran. Regla de vida, si lloras no eres lo suficientemente hombre, por ejemplo, y eso te lleva a conductas de reprimir emociones, no buscar ayuda cuando no te sientes bien, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva, por ejemplo, una de las razones por qué los hombres tienden a cometer suicidio más seguido que las mujeres. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero, sí, tú puedes, no necesitas ayuda. Ese diálogo que no era interno, primero era externo, o sea, te lo decían las personas, tus cuidadores, entonces tú creas creencia de que, y reglas de vida de que no hay que pedir ayuda, porque si no, entonces significa que tú no puedes. Y entonces conductas hoy en día, pues no pides ayuda y te desbordas y así, ¿no? Muy bien. Entonces se fijan cómo de ahí viene, entonces la compañera que nos mencionaba autoestima, justo, o sea, la autoestima parte de la construcción de tus experiencias de vida y de las creencias que vas a formar sobre ti. Entonces, pues está muy relacionado con la calidad de tu diálogo interno, justo. Nosotros tenemos como toda una metodología para trabajar el amor propio, y uno de los puntos principales es aprender a manejar tu diálogo interno. Ok, entonces vamos a ver sobre los bullies. Los bullies, hagan de cuenta que intervienen, si me regreso al ABC, los bullies son esas historias que nos contamos. Son esos personajes, y otra vez, no estoy hablando de su esquizofrenia, ¿verdad? Pero son esos personajes que tenemos en la mente que nos dicen esas cosas. A veces tienen nombre y apellido, ¿verdad? De que típica la abuela súper perfeccionista y crítica, o el papá, o bueno, les digo, a veces tienen nombre y apellido. Entonces, esos son los bullies. Tenemos 12 bullies. Imagínate que tú estás aquí al centro. No sé si todos lo ven, ¿verdad? Estás aquí tú al centro y entonces tienes tus 12 bullies alrededor. Todos tenemos todos, no más que en algún momento hay unos más fuertes que otros. Por ejemplo, los que trabajan aquí con adolescentes van a ver mucho el bully del comparador en adolescentes, ¿no? Es algo muy común. Entonces, bueno, hay muchos bullies, todos tenemos nuestros faves, o sea, cada quien tiene sus favoritos, su top 3. De hecho, en su test les va a haber llegado como van a ver los porcentajes de cada uno de los bullies y que tienen como presente y van a ver su top 3, sus favoritos. ¿Me pueden confirmar que sí recibieron su correo y que lo pudieron como ver? Si no les llega, a lo mejor puede estar en el, ¿cómo se llama? Los no deseados. Ni en spam. Ok, bueno, pues vamos a revisar. Si no, ahorita de todos modos pues registramos sus correos, entonces se los mandamos. Se supone que va automático, pero si no, se los mandamos manual, no se preocupen. Para que vayan viendo justo si ahorita identificando cuál bullies tengo y vamos a ver si en el test les llega igual. Si no les ha llegado al parecer. Bueno, no pasa nada, ahorita se los hacemos llegar. Ok, entonces vamos a verlos, perdón, de uno por uno. Y quiero que traten de identificar con cuál cuentan, cuáles son sus besties aquí. Ok, el primero es el adivinador. El adivinador es esa típica voz que te dice de que las cosas van a salir mal. O sea, no hay ninguna evidencia de que no sabemos realmente qué va a pasar, pero va a salir mal. ¿Sí? De que vas a reprobar, no te van a contratar, te vas a caer y se van a burlar de ti, si me quieren despedir, etcétera, etcétera. Es esa voz que genera mucha ansiedad e inseguridad. Ok, ¿alguien identifica ese bully? Si quieren ponerme manita para saber los que lo identifican.
El adivinador, les digo, es el que se la pasa adivinando de que va a pasar algo malo y así. Ok, pues muchos lo identifican. Es muy común ese, ¿eh? Es un bullying muy común. Luego sigue el dramático. El dramático, la verdad es que es primo hermano del adivinador. ¿Qué nos dice el dramático? El dramático es el que te dice el peor escenario. O sea, no solo que las cosas van a salir mal, sino que lo peor. Y te lo presenta como si realmente eso fuera la única opción de lo que va a pasar. Amplifica todo así, mucho. Este es muy presente como en las fobias, ¿no? Por ejemplo, si me subo al avión, entonces se va a crashear, ¿no? Típico, no sé, de las mamás, así de que, ay, no ha llegado mi hijo de la fiesta, de seguro tuvo un accidente y ya está en el hospital y ahí voy a hablar al hospital y todo, cuando tu hijo ya llegó y está dormido en su cuarto, ¿no? O sea, entonces es el que ve como el peor escenario, el peor. Y genera, obviamente, mucha angustia, mucha ansiedad. ¿Alguien lo identifica? Ok. Ani, Sí. también podría ser identificarlos, pero positivamente, ¿no? Bueno, a lo mejor Sí. yo me veo, mi nombre es Mariana Ortiz Aguirre, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo veo Mm, todas estas y a lo mejor cuando estaba uno adolescente va. pudimos tener esas voces, ¿no? Probablemente, pero ya ahorita de adulto a mí me pasa, pero probablemente como en positivo. O sea, con la Ajá. experiencia que tienes, sobre todo dando clases con los niños y en un ambiente escolar, pues a lo mejor te pueden llegar esos pensamientos, pero en positivo. Híjole, si los niños corren, pueden ocasionar un accidente, entonces haces estrategias o alternativas para que eso no llegue. También puede ser eso, o sea, más bien no tanto que Es que llegue los bullies, qué bueno negativo. que toques ese punto, porque los bullies originalmente están creados por nuestro cerebro para protegernos. Absolutamente todos los bullies nacen para protegernos. Pero, pues la verdad es que nuestro cerebro ya no necesita ser protegido de la misma forma que los prehistóricos, ¿no? O sea, no estamos enfrentando los mismos riesgos. Entonces, muchas veces ya los bullies son muy exagerados. Pero si tú tienes una buena salud mental y que vas madurando por la vida, probablemente ya encontraste formas de lidiar con tus bullies. O sea, los bullies son mucho más presentes en la adolescencia, en la juventud, donde no está la madurez, no está el aprendizaje, o sea, no hemos aprendido pues a lidiar con ellos. Y también pues en la adultez, pero en temas de salud mental, ¿no? Las personas que tienen la ansiedad van a tener bullies del adivinador y del dramático constantemente aquí en el oído, ¿sabes? La gente que vive con depresión pues tiene otro tipo de bullying, ¿no? Entonces, en todos los casos se trabaja, pero cada persona va a tener diferente sensibilidad. Pero por eso es muy, muy interesante como voltear a ver de que, ok, cuando yo tenía tal edad, ese bullying era mucho más presente y ahorita no, porque pues ya tengo más madurez, más evidencias de que esas cosas dramáticas no están pasando, ¿no? Por ejemplo, es muy común cuando veo en terapia a chicos de 17, 18 años que terminaron su primera relación, me dicen de que ya jamás me volveré a enamorar. Y yo pues obviamente me da mucha ternura, ¿no? Y risa de pensar que no se volverán a enamorar a los 17, 18, ¿no? Entonces, pero lo creen realmente, en ese momento lo creen, ¿no? Ese es el dramático. Entonces, pues obviamente, cuando tú ya tienes una vida más avanzada, que ya te has enamorado varias veces, pues ya no, ya es como que no vas a pensar eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el dramático que les digo, es muy amigo del adivinador. El perfeccionista. El perfeccionista, ese es como súper rígido. Es un bully que es súper rígido, de que las cosas tienen que ser así, blanca o negro, todo o nada. Entonces, ese bully te impide llegar a tus metas. Y
curiosamente, el perfeccionista es el que te lleva a la procrastinación. Es como, ¿what? ¿Por qué? Porque eres tan perfeccionista, quieres que todo sea todo perfecto, que luego te da terror hacer cualquier cosa, porque es como, no lo voy a poder hacer perfecto, mejor no lo hago, o hay mucha resistencia en hacer las cosas por quererlas hacer perfectamente, ¿no? Entonces, pues ese da mucho miedo a equivocarte, te digo, te lleva mucho a la procrastinación y da mucha ansiedad también. Entonces ya vi por ahí varios se identificaron. Ese es el típico también de que en las dietas, por ejemplo, de que, ay, es lunes, voy a empezar a comer muy bien y muy sano, ir al gym. Y luego el martes llega otra maestra con una caja de donas y pues ya te comes la dona y ya dices, hasta el otro lunes. Eso es culpa del perfeccionista. El perfeccionista te aleja de tus metas. Entonces, bueno, perfeccionista. Eh, el siempre. El siempre es un bully que, haz de cuenta que te dice, ah, no, pues eso te pasó una vez, entonces te va a volver a pasar lo mismo. Y entonces te paraliza para volver a intentar hacer cosas. Eso es durísimo para si estás en un proceso de aprendizaje, por ejemplo. En un proceso de aprendizaje tienes que fallar para poder aprender, tienes que equivocarte. Si está el bully del siempre diciéndote, te vas a volver a equivocar, pues sí, estoy aprendiendo, obvio. Aparte tienes injerencias sobre las cosas, o sea, no tienes que volver a hacer exactamente lo mismo, porque si lo vuelves a hacer exactamente igual, pues a lo mejor sí vuelves a fallar, ¿no? Pero entonces es como, por ejemplo, tenía una paciente que aplicó para un trabajo y no la seleccionaron. Entonces me dijo, no, ya no quiero volver a aplicar para trabajos porque me van a seguir rechazando. Eso es el siempre. Entonces te impide moverte hacia la acción. ¿Alguien se identifica con ese? Sí, algunos. Muy bien. Ok. El sensible, ese es como más del lado como del miedo, te da mucho miedo. Porque el sensible es el que te dice que si sientes algo, entonces debe de ser cierto. Un ejemplo es, tú dices, siento miedo, ok, siento miedo de que algo pase, siento miedo de que alguien me robe o así. Pero el sentir miedo no significa que estés en peligro, por ejemplo. Entonces, eso hace el sensible, te dice, ah, como tú te sientes con miedo, entonces estás en peligro. Y eso, pues, tomas decisiones en base a eso. Entonces, eso es un problema. Por ejemplo, o el sensible te dice, ah, te sientes tonto. Entonces, pues sí eres tonto, porque lo sientes, entonces sí es cierto. ¿Sí? Ese es el sensible. El medium, ese del medium a mí me encanta, me da mucha risa. El medium es muy primo hermano del adivinador también. Y el medium es el que sí adivina, igual adivina, pero adivina la mente de los demás. Así pensando de que de seguro mi comadre está enojada conmigo por esto. De seguro esta maestra piensa que no soy buena maestra. O sea, adivinas, completamente adivinas lo que te dicen sin tener ninguna base. O sea, nadie te ha dicho nada. O de seguro estás enojado conmigo. Sí, ese es muy poderoso. ¿Alguien iba a participar? Sí. Vi una mano, Nancy. ¿Sí o no? No, iba a ser una reacción, disculpa. Ah, perdón, no, no te preocupes. Entonces el medium es ese, de que te hace adivinar y tú tomas decisiones de la vida real basado en esas fantasías que te dice el medium. O sea, literal, de que tomas decisiones reales en el mundo real sobre el mundo de fantasía del medium. El medium te arma toda la película, todo el chisme, todo la Rosa de Guadalupe y actúa en el mundo real cuando nada de eso es real. No sabemos si está pasando. Entonces, ese tiende a ser muy problemático para nuestras relaciones. El que compara, que es el que les digo que, bueno, se ve mucho en los adolescentes, por ejemplo, muy fuerte de que el bully está ahí en su oído, ¿no? Te compara con los demás, ¿no? Para llegar a la conclusión de que eres lo peor, obviamente. Es como, eres lo peor, mira, cualquier cosa que me comparo, tú vas a ser lo peor.
Entonces es como esa obsesión a ver qué están haciendo los demás, que lo están haciendo mejor, que están haciendo tal o tal, y pues eso te hace daño, obviamente, a la autoestima. Y ese pues tiene mucho que ver con el síndrome del impostor también, que veíamos ahorita. El etiquetador es el bully ese que te pone etiquetas, ¿no? De que es que eres tal, es que eres torpe, es que eres así. Y empiezas a construir tu identidad sobre lo que te dice ese bully. El selectivo, ese es el típico de la depresión. Cuando estamos en depresión, ese en particular es muy fuerte. Es un bully que solo te deja ver cosas negativas. Solo lo negativo. De ti, de la situación, de las otras personas. No sé si pueden reaccionar, si alguien lo ha vivido. Es muy desagradable. Sí, también las redes sociales. Bueno, decías de las redes sociales con la comparación, pero también en redes sociales pasa mucho eso del selectivo, de que, es que pues nomás voy a fijarme en un comentario negativo que tengo cuando tengo miles de comentarios positivos, ¿no? Entonces tiende a reforzar eso. El selectivo, les digo, es muy común en la depresión. El centro del universo, ese tiene que ver con ese bully que te dice de que todo es por tu culpa. Todo es por tu culpa y te hace responsable de cosas que no son tuyas. O sea, realmente no tiene nada que ver contigo, ¿no? Una vez me acordé de una paciente que me decía, pues es que yo no le puedo decir a mi mamá que soy gay porque luego le va a dar un paro cardíaco y va a ser mi culpa que se muera. Y yo tras centro del universo, o sea, ¿saben? Entonces, el centro del universo es asumir cosas o pensar también que todo es personal contra ti. Eso pasa mucho en la adolescencia, en la pubertad también. Y tenemos al deberías. El deberías, súper amigo del perfeccionista, besties, abrazados todo el día, compas. El deberías es el que te dice pues lo que deberías de hacer, ¿verdad? Cómo deberías de hacer las cosas y no de otra forma. Ese tampoco es flexible, no es, o sea, él es como, deberías de hacer eso para tener valor, para ser visto, para esto, o sea, es muy rígido, son muchas reglas que obviamente pues vienen de nuestras experiencias de vida, ¿no? Como lo veíamos. Y por último tenemos al justicia. El justicia es el que dice que las cosas deben de ser como justas y ideales. Y sí, pues sí, quisiera decirles que las cosas van a ser justas e ideales, pero no es realista, es un bully. Entonces, es esa gente que se la pasa enojada, frustrada porque las cosas son injustas. Y es como, pues sí, así es la vida, o sea, pero ese bully te dice, es que debería de ser justo, es que la gente no se te debería de meter en el semáforo, en la calle, en el periférico. No es justo, no se vale. Y entonces te la pasas como amargado con eso. ¿Alguien siente ese bully de la justicia? Esos son mis típicos maestros que quieren adoptar a todos los niños que están siendo maltratados en su casa. Si alguien se identifica de que los quieren adoptar a todos, de que no se vale, no es justo, no. Y sí, estoy de acuerdo, pero luego la realidad, pues tenemos que aceptar la realidad para poder cambiarla. Entonces, pues esos son nuestros 12 bullies que exploramos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cambiar nuestro diálogo interno. Pasar de un diálogo interno crítico a uno más amable y más compasivo. No significa más positivo, porque pues les digo, la vida. Entonces, aquí ahorita pues no tenemos todo el tiempo de ver el detalle de cómo vencerlos, pero aquí mismo les puse cómo vencerlos y también en el correo que les haremos llegar ahorita de sus resultados, abajo van a ver unas ligas para ver unos videos sobre los bullies y sobre cómo vencerlos. Entonces, eso pues les puede ayudar para seguir esta conversación, pero eso, maestros y docentes y todos los que están aquí, es como un primer paso para vencer el síndrome del impostor y también para mejorar su bienestar. Sí, ok. Sí, estos bullies
Les digo, lo van a ver mucho esos bullies en sus alumnos, en sus alumnas, pero también o sea, lo ven también en ustedes. Entonces, lo primero es poder identificarlos en ti y luego se los pueden enseñar también a sus alumnos. Estaría genial si se los enseñaran de cómo detectar, hacer una policía de los bullies, los arrestamos, ya, genial, un programa anti-bullies, pero de nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejar los últimos 5 minutos para si hay alguna duda sobre los conceptos que estuvimos viendo. Les digo, el trabajo para ustedes, o sea, es hacer conciencia de mi diálogo interno para luego poder cambiarlo. Entonces, pues nos pueden seguir en nuestras redes, tenemos muchos podcasts, videos al respecto. También tenemos ese programa de amor propio que les comentaba y les voy a poner en el correo, les digo, los videos sobre los bullies, cómo vencerlos. Y también les vamos a agregar un cupón de descuento para su primera cita por si alguien quiere trabajar con sus bullies en particular o en lo que sea. Entonces, pues a ver si alguien tiene algunas preguntas antes de cerrar. Sí, como nos dice Esmeralda, no es malo tenerlos para nada. Todos los vamos a tener, como les digo, están para protección, solo hay que saber reconocerlos. Sí, Carlos, ¿tienes alguna duda, pregunta? Levanta la mano. No es pregunta, es como comentario. Sí. Hace mucho tiempo yo tuve bueno, no es similar. Obviamente cuando uno va creciendo, va aprendiendo muchas cosas, se va madurando otras. En su momento yo tuve una situación en la que sí pensaba mucho sobre los demás o que pensaban sobre mí en algún punto de mi vida. Entonces yo, por ejemplo, platicando con un psicólogo, me dio varios como consejos y tips que yo podía como ejecutar para poder como atacar la situación, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho y ya, por ejemplo, ahorita realmente o sea, yo me concentro en lo mío, en lo que me importa y cómo crecer, ¿no? Sobre todo. Entonces, por ejemplo, el primer tip que me daba él era si tengo dudas, ¿no? Es que a lo mejor tuve suerte en esto, ¿no? O a lo mejor alguien puede hacerlo mejor que yo. Me decía él, piensa realmente, ¿tienes evidencia real de que alguien lo pudo haber hecho mejor que tú? La evidencia. Es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo me decía, haz una pequeña lista de tus logros que has avanzado. Ya vas hasta hacer esto, ya progresaste en aquello, a lo mejor te quedan ciertos pendientes, pero te das cuenta realmente tu lista de logros es más grande a veces que en tus pendientes o en tus fallas, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho también. Y por último, sí es como bueno, ya como maestro, yo lo veo con mis alumnos y siempre les digo, es que hay que normalizar el no saber, porque Sí. es mejor cuestionar, es mejor exigir y dudar las cosas. Yo lo veo así como maestro, creo que es mejor el cuestionar siempre, y es como siempre les digo de repente, no porque yo soy su maestro, lo sé todo. Hay cosas que yo no sé, hay cosas que yo no sé de que desconozco, y que es parte de, ustedes también cuando sean adultos, van a conocer muchas cosas, van a ser muy buenos en muchas cosas, pero también hay otras en donde no. Entonces, es importante esa parte de como el autocuestionamiento. Claro. Sí, no, y lo que describes es la técnica de reestructuración cognitiva, que es el paso que sigue. Primero, debemos de tener conciencia de nuestro diálogo interno, o sea, estar consciente del tono, lo que veíamos positivo, neutral, negativo, y luego tenemos que poder detectar ABC, y luego tenemos que poder detectar dentro de la B nuestros bullies, y luego ya nos vamos a la reestructuración cognitiva. Entonces, todo eso es el proceso que hacemos muchas veces en terapia. Sí, muchas gracias, Carlos. Juan, ¿tienes una observación? Más que nada una pregunta, primero agradecerte porque yo, a pesar de que tengo un corte más de terapia familiar, también he estado familiarizado con la terapia cognitivo-conductual y me encantó cómo lo pudiste enlazar de manera didáctica, algo que puede ser complejo. Ahora, yo quisiera enfatizar que aquí hay algo que no hemos mencionado, o bueno, creo que sí lo mencionaste en un principio, que es la misma familia. Ahora, nosotros trabajamos lo que son talleres de escuela para familias y me gustaría que me aconsejaras de qué manera podría trabajar este tema con los papás, porque ellos también son de repente destructores de la autoconfianza de los alumnos
Y no creo que lo hagan con mala intención, sino que ellos mismos no han sido formados con una cultura de confiar, de aprender del error, lejos de tener culpa. Eso sería todo. Gracias. Sí. ¿Les podrías explicar cómo el ABC a los papás? Y explicar cómo sus hijos van formando su diálogo interno. Su diálogo interno se va formando del diálogo externo de casa y de las experiencias de vida. Entonces, a lo mejor si lo conectas, pues ellos se pueden dar cuenta como del impacto de su diálogo en el futuro diálogo interno de sus hijos, pero también pudieras regresar, no sé qué tan profundidad puedes irte, pero estaría padre también concientizar a los papás sobre su propio, el esquemita que vimos de experiencias de vida, creencias de vida, reglas de vida, sobre lo suyo. ¿Qué aprendiste tú de tus propias experiencias de vida que te llevan a esas conductas con tu hijo? Entonces estaría súper interesante eso. Excelente, te agradezco. Gracias. Preguntan si quieren que les comparte las diapositivas, sí, lo podemos agregar al correo donde les escribimos. Muy bien. ¿Verdad? Sí, por favor, gracias. Sí, claro. Para que replican y a veces digo, evangelizan a todos con esos conceptos. Y luego me dicen, no, no seas una secta, pero no, solo es compartir la información. Muy bien, Muchísimas pues gracias, Sam. gracias. Hemos llegado al final y te agradezco esta sesión. Personalmente me quedo con el ejemplo de comprender qué es el síndrome del impostor y los bullies mentales que distorsionan la percepción, pero no definen nuestro valor ni nuestras capacidades. Y claro, cómo aprender a que ese mensaje también se lleve a los estudiantes para que, como ya se mencionó a su edad, ellos puedan manejar esto y no, pues no lleguen a vivir lo que muchos de nosotros vivimos. Y pues, de parte de superación, excelencia y resultados, otorgo el presente reconocimiento a Anne-Lok Dubois por su valiosa participación como ponente en el quinto Congreso de Educación del Carácter, realizado en modalidad virtual el 13 de febrero del 2026. Gracias. Muchas gracias, Anne, y muchas gracias a todos nuestros participantes. A continuación tenemos en el programa un receso de 11:30 a 11:45. Y de 11:45 a 12:45 tenemos 3 sesiones simultáneas. El trabajo más sublime del mundo para nivel primaria con Jorge Guzmán, que es en este mismo link y pueden apagar la cámara y mantenerse en la sesión o salir y volver a conectar. Cómo entrenar a tu dragón, las dificultades de educar en la adolescencia y las claves de éxito para nivel secundaria, con Isaac Ávila. Y acompañar a escuchar y motivar claves para educar a adolescentes para nivel preparatorio, con Tania Trigueros. Los links son diferentes y en el chat vamos a compartir el programa para que puedan acceder a ellos. Entonces, a las 11:45 iniciamos con las sesiones. Muchas gracias.